Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, ya no sabemos dónde vivimos. Bueno, doy la bienvenida a David Casazas. Le agradecemos mucho por visitarnos ahora virtualmente acá en la UNSAM o allá en la UNSAM. David nos permitió insistir en esta invitación luego de un fallido intento en marzo, que David llegó hasta Buenos Aires y estalló la pandemia, se tuvo que volver a Barcelona muy pocas horas antes de su conferencia, así que le agradecemos mucho por volver a aceptar la invitación, esta vez virtualmente. Bueno, esta conferencia fue organizada por el Centro Ciencia y Pensamiento de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que depende de la Escuela de Ciencia y Tecnología, de la Escuela de Humanidades y del IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, y que es coordinado por Lectura Mundi. En ese sentido, hablando de Lectura Mundi, yo no soy Mario Greco, soy Hernán Borisonic. Mario tuvo una urgencia, no pudo coordinar la reunión, pero esperemos que en algún momento se una. Entonces le agradecemos también a Mario, que es el director de Lectura Mundi, y a Aurea Díaz, que hizo casi todo el trabajo de producción de esta conferencia virtual. Y bueno, y agradecemos mucho la convocatoria a todos y todas los que están acá inscriptos y participando de la charla. Por supuesto que se pierde mucho de lo que hubiera sido la charla de manera presencial, pero también ganamos en el sentido de que muchas más personas pueden asistir, eh, y de diferentes partes del país y del mundo, ¿no? Es claro que la convocatoria que tuvo esta charla muestra la importancia que tiene la renta básica en el contexto actual, ¿no? Yo les voy a presentar a David brevemente. Él va a hablar unos 40 o 45 minutos, y después podemos, digamos, todo el mundo puede ir anotando preguntas en el chat, acá a la izquierda o a la derecha, en Zoom, y después de la exposición de David vamos a ir canalizando varias de esas preguntas al final. Entonces pueden ir anotando mientras él habla. Bueno, David Casazas es profesor de Teoría Social y Política en la Universidad de Barcelona. Ahí da clases de Introducción a la Sociología, Sociología Económica y Movimientos Sociales. Fue investigador de la Universidad Católica de Lovaina, en la Universidad de Oxford y la Universidad Autónoma de Barcelona. David ocupó y ocupa cargos importantes en la Basic Income Earth Network, llamada también BIEN por su sigla, en la red Renta Básica, que son dos instituciones muy ligadas a lo que acá se llamó Salario Universal, y al Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, DESC. David es miembro del Consejo de Redacción de la revista Sin Permiso, una publicación mítica, muy importante en lengua española o en lengua castellana, pero también acá en Latinoamérica también tiene bastante importancia, que interviene desde la teoría política en asuntos tanto coyunturales como conceptuales desde el punto de vista de la emancipación humana, digamos. Si me permiten una breve nota personal, yo conocí la obra de David hace muchos años a partir de su primer libro, La ciudad en llamas, que era un texto muy complejo, muy profundo sobre Adam Smith, donde él se pelea con una mirada muy unidimensional que hay sobre Smith. Y bueno, ese libro abrió, en mi caso, la puerta a seguirlo como en términos textuales, y bueno, finalmente lo pude conocer el año pasado en Barcelona. Hago solo dos aclaraciones léxicas que por ahí pueden traer alguna confusión entre España y Sudamérica o Latinoamérica, que es, bueno, renta básica en primer lugar. Acá también se conoce como ingreso ciudadano o como salario universal, ¿no? Podríamos en un primer momento tomar a los tres como sinónimos. Y el otro problema, o la otra palabra que hace falta aclarar, es republicanismo, que si bien en Argentina fue un término, digamos, aprisionado por una cierta derecha, en España al contrario, ¿no? Es una tradición emancipatoria, muy ligada al socialismo, al antifranquismo. Bueno, ahora David me corregirá. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra y le agradezco nuevamente.
Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por haber organizado bueno, en dos tiempos, ¿no? esta charla, esta conversación. Tanto a Hernán Borisoni como a los compañeros y compañeras de la UNSAM, de los distintos espacios que han convocado. Y sobre todo por el interés genuino que creo que todos y todas tenemos en esto, ¿no? O sea, no estamos rellenando casillas que nos pidan los ministerios porque hemos de hacer actos, sino que me parece que hay una conversación abierta y bidireccional, yo creo que interesante, y me encanta que podamos compartirla también con otras personas que se quieran sumar a esto. Me creo que el debate de la renta básica o ingreso ciudadano o ingreso universal pues es de actualidad, pero nos fuerza a discutir muchas otras cosas, ¿no? Yo discutirlas con el grupo de Hernán y con todos ustedes, pues la verdad es que me alegra muchísimo. Es decir, que no es mera cortesía. De todos modos, yo no voy a limitarme solo a explicar qué es esto de la renta básica, sino que lo que voy a intentar hacer, que en parte es lo que hacía en el libro que ahora se acaba de publicar en Argentina con Ediciones Continente, Libertad Incondicional, lo que voy a intentar explicar es por qué algo así puede tener sentido hoy, ¿no? O qué sentido o sentidos, en plural, puede adquirir algo como la renta básica hoy, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vidas seguramente más valiosas puede permitir vivir algo como la renta básica? No la renta básica como gran panacea, sino algo de formato universal e incondicional como la renta básica. Bien, para ello me voy a permitir empezar con una pequeña anécdota. Luego hablaremos esto del republicanismo, que Hernán lo ha contado maravillosamente, pero voy a insistir también en eso. Empiezo con una pequeña anécdota, que es un tuit que me llegó no hace mucho, que es muy ilustrativo de vidas que estamos viviendo. A lo mejor en Argentina o en América Latina existe la imagen de que la informalidad o el sector informal de la economía es patrimonio vuestro, pero para nada. O sea, mi país es un país que también está, bueno, lleno de informalidad de muchos tipos, o incluso de la mera amenaza de la informalidad. Esto alcanza a unas capas extensísimas de población. El tuit decía lo siguiente. Los tuits son públicos, con lo cual se pueden leer, entiendo. Si no me vas corrigiendo, ¿verdad? Yo te estoy viendo a ti en grande, me haces señales, lo que haga falta. Dice el tuit, dice: hola, voy a pedir una cosa que me da mucha vergüenza. Las emociones morales en relación con la pobreza es importante. Voy a pedir una cosa que me da mucha vergüenza. Si voy muy rápido, si no se oye bien, me avisáis que intentamos arreglar las cosas, ¿eh? 2 puntos. Necesito trabajar, en mayúsculas. Da igual en lo que sea. Hablo 3 idiomas y me desenvuelvo bien en casi cualquier función. Agradecería retweets y quien tenga contactos en Mallorca, no sé si tienen, por favor que me informe. Estoy desesperado. Gracias. Bueno, insisto que no hemos inventado la informalidad ni la precariedad aquí en España o en el Reino de España, como lo quieran llamar. ¿Y esto por qué nos sirve? Bueno, pues porque nos sirve para acercarnos a la noción de libertad que estoy intentando manejar en el trabajo que llevo haciendo junto con otros compañeros y compañeros, que es esta libertad republicana a la que hacía mención Hernán, que tiene muy poco que ver con el tipo de gramática política de muchos regímenes neoliberales y liberales que se han dado en América Latina y que se llaman repúblicas, pero que no tienen nada que ver con una república. Esta república plebeya democrática de la que, digamos, que defendemos varias personas cuando nos acercamos, por ejemplo, a la renta básica, es una idea de república que bascula alrededor de una idea muy particular, aunque ha sido crucial a lo largo de la historia del pensamiento y de la acción política, una noción muy particular de libertad, que es la libertad republicana. Una noción de libertad, y ese es el primer punto que quería lanzar, para la cual la libertad no es posible si no hay un goce incondicional de recursos del tipo que sea. Esto luego se interpreta en cada sociedad. Ya hablaremos, bueno, aterrizaremos en la renta básica, obviamente. No hay libertad sin goce incondicional de recursos. ¿Por qué? Porque el goce incondicional de recursos me dota de poder de negociación. Nos dota, porque el plural es importante, de poder de negociación para aguantarle la mirada a aquellos y aquellas con quienes interactúo en la vida social, para a partir de ahí poder ir tejiendo una interdependencia que es inevitable, el mundo es interdependiente,
pero la gran pregunta es, ¿no? ¿Esta interdependencia se teje a punta de pistola? Con lo cual igual no se tejería, sería otra cosa. O se va, digamos, pues eso, entretejiendo entre pares que pueden codeterminar desde todos los espacios la naturaleza y las condiciones de esta famosa interdependencia, ¿no? Dicho de otro modo, solo con recursos incondicionales podemos decir que no. Decir que no, no para convertirnos en átomos aislados en el sofá de casa sin hacer nada, sino para poder pronunciar muchos síes que hoy quisiéramos pronunciar, sí a muchos tipos de relaciones, de trabajo, de entrada, pero no solo. Sí es que hoy quisiéramos pronunciar y no podemos pronunciar porque estamos agarrados al hierro ardiendo del trabajo de mierda, como dice David Graeber, o de la relación social dañina que nos hemos de tragar, ¿no? Hay que poder pronunciar noes para poder pronunciar y practicar muchos síes. Si no, la vida es una súplica constante. Cuando la vida es súplica constante, pues tendremos vida, pero no tendremos vidas libres. La libertad es lo contrario a la súplica constante. Suplicamos lugares de trabajo asalariado, suplicamos por favor, que esos lugares de trabajo, si los tenemos, pues no desaparezcan, o sea, que no se nos eche. Suplicamos también en el sector informal de la economía, donde se dan cosas a veces muy interesantes y a veces salvajes. Suplicamos, sobre todo a las mujeres, en el hogar, pues relaciones más dignas. Suplicamos a veces subsidios a los estados para literalmente salvar la vida. Cuando estamos instalados en la súplica, pues bueno, tenemos un tipo de vida que podemos caracterizar del modo que queramos, pero no la podemos caracterizar, por lo menos de acuerdo con las tradiciones emancipatorias que han conformado el mundo contemporáneo, como una vida libre. Bueno, si esto es así, y luego si quieren lo discutimos, si no estamos de acuerdo lo discutimos, ¿eh? Pero si esto es así, es decir, si yo necesito recursos materiales y simbólicos, ya hablaremos de todo esto, para ser libre, si esto es así, siguiente paso, hacemos el siguiente paso, esto nos obliga a una mirada crítica hacia el trabajo asalariado bajo el capitalismo, o una mirada crítica hacia el trabajo bajo el capitalismo. Una mirada crítica que, por otro lado, no nos hemos inventado nosotros porque nos hayamos sacado, como decimos en mi país, un conejo de la chistera, ¿no? Como por arte de magia. Es una mirada crítica hacia el trabajo bajo el capitalismo que fue central en el conjunto de estas tradiciones emancipatorias de las que hablaba antes. Si lo queréis decir así, pues de las izquierdas. Pero que estas tradiciones emancipatorias, o las izquierdas, políticas y sindicales y demás, en el norte y en el sur, tendieron a olvidar esta mirada crítica hacia el trabajo bajo el capitalismo, sobre todo a partir de la segunda mitad, a partir de 1945, ¿no? A partir de la segunda posguerra mundial, cuando entramos de lleno en el mundo de la concertación social, lo cual es importante, obviamente, pero se dejó algo por el camino. Ahora lo veremos. ¿De qué mirada crítica se trataba? Bueno, vayamos a esta tradición republicana, que nada tiene que ver con las repúblicas de las que se habla muy a menudo, y veamos que en ella, en el siglo IV antes de nuestra era, o en el siglo XIX, personajes como Aristóteles, del cual Hernán es un mega crack mundial, o Marx en el XIX, nos decían de este trabajo asalariado, nos decían que era esclavitud. O sea, Aristóteles no dudó en tildar el trabajo asalariado como esclavitud temporalmente limitada, si lo queréis decir así, como esclavitud a tiempo parcial. Porque tú eres, y ahora veremos por qué lo decía, porque tú eres esclavo pues, desde las 9 de la mañana que entras, o desde las 7 hasta las 7 que sales. Luego ya no lo eres, pero durante esas 12 horas, o las que sean, tú eres esclavo. Marx, 23 siglos después, nos dice que el trabajo asalariado es esclavitud salarial. ¿Qué pasa? ¿Qué son estos isomorfismos? ¿Por qué hablan un mismo lenguaje un personaje y otro? Además, siendo Marx un revolucionario y Aristóteles seguramente de los mayores científicos sociales, pero no precisamente un revolucionario. Bueno, ambos manejaban una sociología, una economía política seria que dejaba claro que cuando los contratos de trabajo se firman en condiciones de desposesión, y esta es la historia del capitalismo, nos cuenta Marx de forma muy clara, cuando los contratos de trabajo asalariado se firman en condiciones de desposesión, bueno, hay una simetría de poder de negociación brutal que nos hace que hace que tendamos a transferir al otro lado de la mesa de negociación la capacidad de decidir pues, qué se hace, con quién, cuándo, a qué ritmo, por qué, para qué,
con qué usos del tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, desde la desposesión, todas esas preguntas son preguntas que, como le ocurre al esclavo o a la esclava, las termina respondiendo aquel que nos contrata, ¿no? Adam Smith, otro tipo que es un personaje que tanto a Hernán como a mí nos interesa mucho, nos decía en su Riqueza de las Naciones, el texto fundacional del liberalismo económico, o sea, otra reconstrucción perversa del pensamiento social, ¿no? Decía Adam Smith, cuidado porque en situación de desposesión, cito textualmente, proceden los desesperados, como el tuitero, estoy desesperado, proceden los desesperados con el frenesí propio de los desesperados. Fin de la cita, y termina diciendo al cabo de un par de líneas, con lo cual no pueden sino someterse a los dictados que se encuentran al otro lado de la mesa de negociación. Esto no lo decía ni Lenin, ni Trotsky, ni ninguno de estos, que a lo mejor también más adelante, sino que esto lo decía Adam Smith en el siglo XVIII porque manejaba una economía política, una sociología seria. Bueno, si esto es así, ya vamos viniendo a nuestro mundo, no al siglo XVIII, ni XIX, ni al cuarto antes de nuestra era. Bueno, parece que hay que repartir la riqueza. Y de hecho me alegra mucho que tengáis en Argentina, con vuestras filias y vuestras fobias, que seguro que tenéis, pero que tengáis abierto un debate sobre cuestiones fiscales, pues sobre la distribución del excedente, como me consta que está abierto en cierto modo, ¿no? Y más en tiempos de pandemia. Conviene repartir la riqueza, pero no de cualquier modo. No de cualquier modo. Bueno, aquí está seguramente el núcleo de lo que quiero trasladar. ¿Cómo repartir la riqueza para que todos y todas podamos gozar de libertad en ese sentido republicano o efectivo o socialista, si queréis decir, del que he estado hablando? Y por lo tanto, para que una vez gocemos de estos mayores niveles de libertad todos y todas, no solo los de siempre, podamos también acceder de forma más libre a múltiples formas de trabajo. A eso entraremos después. Trabajo remunerado o no remunerado, que también lo hay y es crucial. Por ejemplo, el de cuidados. Ya hablaremos de todo esto. ¿Cómo hacerlo? Pues incondicionalmente. O sea, el acceso a la riqueza debe ser incondicional. Debe ser, si lo queréis decir así un poco en términos pedantes, debe ser ex ante. No ex post. No cuando resulta que estamos en una situación de privación y lo podemos demostrar. Es decir, debe ser un acceso predistributivo, también para utilizar un palabra en academiques, que sencillamente significa pues esto de forma incondicional, no cuando ya hemos caído en una situación de infortunio. ¿Por qué? Bueno, fijaos que si nosotros tenemos, como en toda América Latina y en España también, de hecho el viernes se aprobó una cosa de estas, si tenemos programas de transferencia de rentas focalizados, de rentas o de lo que sea, focalizados, operamos del siguiente modo. A nosotros se nos dice, oye, aquí hay un status quo, mercados capitalistas, etcétera, de trabajo, de entrada, pero otras muchas cosas más, que es el que hay. Entonces tú opera ahí dentro. Esto es inevitable. Si te va bien, te dejamos tranquilo. Por cierto, que te vaya bien significa que llegues a fin de mes, o sea, que cobres por encima del umbral de la pobreza. O sea, no te preguntan si te realizas, si estás sano o sana, física y mentalmente, si estás contento, esto no te lo preguntan. Que te vaya bien significa que llegues a fin de mes. Si no te va bien y caes en el paro, en la indigencia, en lo que sea, entonces te asistimos. Y obviamente yo prefiero 1000 veces más un mundo con asistencia ex post que un mundo sin ningún tipo de protección social. Pero fijaos que en todo este recorrido no ha habido ningún momento en el que yo haya podido agarrar el status quo en cuestión y decir, no, perdona, es que yo, como decían en la Biblia, pero al revés, mi mundo no es de este reino, o sea, yo quiero vivir otro tipo de vidas, o sea, yo tengo mi gente, mi entorno, u otros entornos a cuyo encuentro puedo salir, y yo quiero con esta gente articular otro tipo de relaciones de trabajo, remunerado y o no remunerado. Eso no lo hemos podido decir, porque de entrada, la institución central que ha vertebrado esta relación que nos une a todos y a todas es el mercado de trabajo, que es inevitable como consecuencia de la desposesión. En cambio, si operamos ex ante, si nosotros tenemos recursos de entrada, de ahí la renta básica, y ahora hablamos de esto, entonces nosotros, bueno, podemos salir de casa o entrar en casa, donde también hay conflicto distributivo, como sabemos muy bien, y de muchos tipos, equipados y equipadas de recursos de muchos tipos también, ahora lo comentamos, pues para pronunciar no es, para poder pronunciar sí es.
decir, para poder negociar los términos y condiciones de una vida vivida realmente en común, sin imposiciones heterónomas, ¿no? Sin obligaciones que vienen de otras partes, ¿no? Y ahí, por lo tanto, la renta básica, ¿no? Es una prestación, esto lo sabéis todos y todas, pero lo recuerdo por si acaso, una prestación monetaria que procede de los poderes públicos con arreglo a tres grandes criterios. Es individual, o sea, la percibimos los individuos, las personas, es universal, todo el mundo de un territorio considerado la percibe, y la percibimos incondicionalmente, es decir, con independencia de cualquier circunstancia que acompañe nuestra vida. Trabajemos en el mercado de trabajo o no lo hagamos, tengamos 1000 hijos o solo tengamos 1,5, pase lo que pase. Tengamos otras fuentes de rentas, de ingresos, etc. Pero la renta básica no es la medida que nos ha de permitir pensar hoy cómo reconstruir paquetes de recursos público-comunes. Hay gente en el mundo liberal o neoliberal que a veces lo propone como mecanismo para erosionar precisamente el estado del bienestar, o para no construirlo. No, o sea, la renta básica ha de formar parte de un paquete de medidas, para que no sea una renta básica neoliberal, ha de formar parte de un paquete de medidas que incluya otras prestaciones en especie, como sanidad, educación, vivienda, cuidados, y lo que en cada sociedad se estime que es importante meter dentro de este conjunto de recursos para pensar hoy esa libertad con recursos que es imprescindible, o esos recursos que son imprescindibles para pensar la libertad en sentido pleno, ¿no? Con lo cual, la renta básica yo creo que juega un papel crucial como expresión monetaria de este proyecto, pero no es la panacea que pueda funcionar con independencia de otro tipo de prestaciones, ¿no? Bien, normalmente se habla de, y termino ya este punto con esto, normalmente se habla de otras ventajas de la renta básica, que las tiene. ¿Qué otras ventajas tiene? Pero para mí la fundamental es esta que hemos visto ahora. Pero dejadme citar también muy brevemente otras 3 ventajas. Normalmente se habla de la renta básica como algo interesante porque nos permite evitar la trampa de la pobreza asociada a los subsidios condicionados. Es esa situación en la que el hecho de acceder a un empleo remunerado en el sector formal de la economía hace que yo pierda el subsidio en cuestión. Con lo cual, para realizar un trabajo que seguramente no me realiza, valga la redundancia, y por el que me pagan muy poco, pues yo o lo rechazo o lo hago en B, pero yo lo que intento es quedarme con el subsidio. O sea, tengo muy pocos incentivos a realizar ese tipo de trabajos, con lo cual el subsidio condicionado en cuestión es un techo. En cambio, la renta básica es un suelo, es un piso, a partir del cual yo puedo ir acumulando añadiendo otras fuentes de ingresos. Bueno, y si termino ganando mucho dinero, ya aportaré vía sistema impositivo. Luego, si queréis, hablamos también de dineros, ¿no? Con lo cual, la renta básica salva esta trampa de la pobreza, esta trampa del paro, de los programas focalizados. La renta básica también evita segunda cuestión, evita la estigmatización social de los perceptores y perceptoras. Yo no sé si habéis visto de Ken Loach, una película que no es un antes y un después en la historia del cine, pero es una película interesante. Se llama Yo, Daniel Blake, o I, Daniel Blake, en la que se ve un perceptor de subsidios condicionados, focalizados, intentando demostrar de 1000 maneras que sí, que él lo merece, ¿no? Y humillándose. Bueno, está estudiado que hay un porcentaje muy alto de perceptores potenciales de subsidios condicionados que de entrada ni solicitan el subsidio por no tener que demostrar que eres una persona que ha fracasado, que ha caído, que eres incapaz, digamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, cuando esto es universal e incondicional, el estigma desaparece. Lo percibimos todos como percibimos un documento nacional de identidad o como vamos a una sanidad pública si es que existe, ¿no? Si es que existe. En tercer lugar, la renta básica, por tener el formato que tiene, evita los costes administrativos enormes asociados a los subsidios condicionados. Se estima que por cada euro o dólar o peso o lo que sea que sale de un programa focalizado de rentas en calidad de ingreso para el perceptor o perceptora, se pierde, si no casi una unidad monetaria más, un euro, un peso más, para gestionar el programa. Hay que controlar si tal persona este año es merecedora de esto, si el año que viene no lo es, porque o sea, es una locura burocrática importante. Esto la renta básica lo evita. Estas 3 cuestiones, lucha contra la trampa de la pobreza, no estigmatización
Reducción de costes administrativos, a mí me parece muy importante, técnica y políticamente, pero para mí lo crucial es lo que hemos visto al principio. Es el logro de mayores cuotas de poder de negociación, es decir, de libertad efectiva, individual y colectiva, que nos da el hecho de contar con recursos del tipo que sea, incondicionalmente garantizados para todos y todas. Como decían los británicos, de la cuna a la tumba. Los británicos que a principios del siglo XX empezaban a pensar estas cuestiones. Bien, siguiente paso. Equipados y equipadas de este modo con recursos, y si queréis luego ya hablamos también de por qué es además legítimo repartir la riqueza, porque la riqueza es un producto social. Y esto también es una pelea cultural que hemos de librar. Y por eso los sistemas impositivos son importantes y hemos de contarlos bien también, o entenderlos bien. En cualquier caso, hagamos un paso ya más dirigido al mundo de los trabajos, en plural, y pensemos en qué sentido podemos decir que equipados de este modo y no de otro, equipados incondicionalmente de riqueza, de recursos, podemos ya pensar, o intentar pensar y practicar formas de repartir y de distribuir los trabajos, insisto, en plural, también de forma republicanamente libre. Pero ¿por qué hemos de repartir el trabajo? ¿Y por qué es urgente que hoy, y por qué nos encontramos hoy todos y todas hablando del reparto, del trabajo, de los trabajos? Bueno, voy a poner también sobre la mesa tres grandes cuestiones, al término de las cuales ya empezaremos a terminar. Primera cuestión. Bueno, sabemos que estamos en un mundo con procesos importantísimos de automatización, de robotización. Las cifras que surgen de los estudios disponibles son muy dispares, por lo cual yo no puedo concluir nada a día de hoy, y además esto muestra lo impredecible que es el proceso, pero parece que hay cierto acuerdo con la idea de que aquí, en términos netos, va a haber un proceso importante de destrucción de puestos de trabajo. Nota a pie de página. Eso es bien cierto, pero al mismo tiempo yo haría una alerta, si queréis, polaniana, ¿no? Un poco a caballo de Karl Polanyi, que es otro autor que a mí me interesa mucho. Eso es así, pero cuidado también con ciertos determinismos tecnológicos. Que haya tecnología disponible no nos obliga a utilizarla. Está la energía nuclear para tirar bombas atómicas. Bueno, y en principio hemos decidido que, bueno, eso quiero pensar, por lo menos, que mañana nos pondremos a tirar bombas atómicas los unos contra los otros, porque hay decisiones colectivas, políticas, macro o más micro, que también se pueden tomar. Si dejamos la energía atómica a un lado y nos vamos a un mundo un poco más cotidiano en nuestro día a día, nos podemos preguntar, por ejemplo, por los cuidados, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados? Porque se puedan robotizar, si es que algún día se pueden robotizar los cuidados, ¿querremos realmente robotizar los cuidados, sí o no? Por lo cual, bueno, que haya robots no quiere decir que se tengan que utilizar. O sea, hay un debate societario necesario que cuya necesidad hemos de reivindicar también, ¿no? Pero a mí me hace claro que habrá tecnología que tenderá a destruir lugares de trabajo, pero sobre todo que vamos a querer utilizar precisamente para deshacernos de ciertos tipos de trabajos que realmente no queramos para nuestras vidas. Estoy pensando, si queréis, es un ejemplo caricaturesco, ¿no? Pero estoy pensando en tiempos modernos de Chaplin, ¿no? O sea, bueno, bienvenida sea la robotización si esto nos ha de permitir sacudirnos, pues estar llevando a cabo tareas absolutamente alienantes y dañinas para nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, para a partir de ahí hacernos con trabajos con sentido y por lo tanto terminan siendo consentidos, ¿no? El hecho de consentir un trabajo está muy vinculado a que nos aporte sentido. Bien, si la automatización nos puede servir para esto, fantástico, pero un momento, esto es un tema político importantísimo. O sea, ¿quién cabalga la robotización? ¿Nos podemos hacer todos y todas con herramientas para que individual y colectivamente podamos hablar o negociar con el otro lado de la mesa de negociación en cuestión para ir pensando cómo y cuándo y de qué modos se van introduciendo procesos de robotización? ¿Sí o no? ¿Quién va a cabalgar? ¿Quién va a conducir políticamente el proceso de robotización que parece que se avecina? Bien, la renta básica, de nuevo, no es la panacea para todo esto, pero la renta básica nos da herramientas para decir, un momento,
según qué tipo de caminos productivos y reproductivos, porque va muy ligado, como ahora veremos, no los queremos. Nosotros igual invertiríamos tiempo, igual dinero y energías para otras formas de incorporar la robotización a nuestras vidas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí y si hace falta lo discutimos más adelante. En segundo lugar, hemos de poder acceder al trabajo con mayor libertad porque nos hemos de poder abrir al mundo de los cuidados con mayor libertad. Las mujeres pues, se ven empujadas de modo demasiado irremediable a ellas, pero a esas tareas, esas tareas de cuidados. Pero otros, los hombres, también estamos desvinculados de un modo demasiado abrupto de todo ese mundo, ¿no? Es evidente que el patriarcado se ceba especialmente en las mujeres. Decir lo contrario sería negacionismo y además sería decir tonterías. Brecha salarial, techo de cristal, suelo pegajoso, efecto antirreimidas, mil calamidades que sufrís las mujeres y que los hombres no sufrimos. Pero hay una calamidad, un problema que compartimos, que es la falta de libertad a la hora de construir o de hacer una construcción simbólica de qué es lo masculino o lo femenino o nuestra propia vida individual e intransferible, de manera que podamos, mujeres y hombres, incorporar muchos tipos de actividades o los tipos de actividades que realmente queramos en paquetes de actividades que han de ser multiformes, pluriactivos, como diría André Gorz, porque la vida es compleja, es diversa y además es cambiante a lo largo del tiempo, con lo cual, ¿qué tipos de trabajos, remunerados o no remunerados, quiero para mi vida? Queremos todos y todas, pero todos también, ¿no? Para los hombres también es muy importante, queremos para nuestras vidas y lo que queremos es realmente corresponsabilizarnos con con las tareas realmente necesarias, por ejemplo, las tareas de cuidados, y hacerlo, pues, no a punta de pistola, sino en procesos de diálogo o negociación, porque pueden ser de negociación, el mundo no siempre encaja, pero donde todos y todas, también todos, en relación con el mercado de trabajo, podamos evitar agachar la cabeza. O sea, la definición de trayectorias de trabajo que incluyan pues, trabajo de cuidados y demás, es algo que para mujeres, pero para hombres, exige presencia de recursos que nos permitan negociar en los mercados de trabajo, en el hogar, ante unos entornos que a veces esperan de nosotros ciertas cosas que no queremos ofrecer, negociar, insisto, pues roles, repartos de tareas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, y por encima de todo, yo creo que nos hemos de abrir, nos hemos de dotar de herramientas que nos capaciten para acceder libremente a los trabajos, remunerados o no remunerados. Esto es un tema cultural importantísimo, yo creo. Si me permitís la tautología, pues porque dignifica el trabajo que dignifica, y el que no dignifica, pues no dignifica. Esto ya sé que es muy tautológico y queda muy mal, pero en el fondo es para sacudirnos, ¿eh? O sea, yo vengo de esa tradición política, ¿eh? La tradición política de la izquierda para la cual el trabajo dignifica. Bueno, un momento, el trabajo dignifica, se dignifica. Yo soy de los que creen que aquello que dota de sentido una vida es el mundo del trabajo y el mundo de los afectos. Pero de nuevo, el mundo del trabajo y el mundo de los afectos con sentido y por lo tanto, finalmente, consentidos, ¿no? Con sentido y por lo tanto, finalmente terminamos consintiendo. Pero cuidado con una glorificación romántica o no romántica, o sencillamente irreflexiva del trabajo en abstracto. Cuidado, porque ese trabajo en abstracto podía ser perfectamente eso que Aristóteles llamaba esclavitud a tiempo parcial. Oye, ¿dignifica la esclavitud a tiempo parcial? ¿O no dignifica? Hablemos un poco de todo esto. O cuidado también con la glorificación, o si me permitís, o mejor dicho, la simple pretensión de dulcificar o de suavizar esa esclavitud a través de un convenio colectivo sindical, que son importantísimos, o a través de regulaciones estatales, que son importantísimas, pero sin tocar la institución trabajo asalariado como realidad inevitable, que es eso que Aristóteles o Marx llamaban trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque es inevitable y como tal nos lo hemos de comer con patatas, como decimos aquí, es decir, inevitablemente, con lo cual cedemos a la otra parte la potestad de definir qué se hace.
Pues entonces cuento una pequeña anécdota para pensar todo esto del, si queréis es una metáfora, pero yo creo que nos puede ayudar un poco. En el siglo V, no cuarto, sino quinto, antes de nuestra era, en Atenas, volvemos a Atenas hoy, 2 veces ya, en el 461 en particular, hubo una importantísima revolución, que es la revolución del partido de los pobres, ¿no? Con Aristóteles, perdón, con Pericles a la cabeza, pero también Aspasia, su compañero, todo esto, un filósofo catalán, pero que estuvo mucho en Argentina, Antonio Domènech, que fue mi maestro, y de otra gente que sé que está por aquí. Esto lo estudió muy bien y bueno, las conclusiones que hay que sacar de todo esto, en gran medida Tony nos ayudó a analizarlas con minuciosidad, ¿no? En esa revolución del 461 antes de nuestra era, el Partido Democrático de los Pobres introdujo varias medidas, pero entre ellas algunas muy importantes, incluso para la renta básica, pero las dejo de lado ahora. Si queréis luego hablamos un poco más de eso. A mí me interesa tocar una cuestión muy particular. Se introdujo en particular algo que se llamó acolasía. Cuando lo escribimos en nuestro alfabeto le ponemos una K, acolasía. La acolasía era la prohibición del castigo físico de los esclavos. O sea, hasta el 461 tú podías agarrar un esclavo y someterlo a latigazos. No pasaba nada, era legal. A partir del 461 pasó a ser ilegal. Yo no sé si se hacía, seguramente se seguía haciendo, pero entonces era ilegal. Es importante muchísimo. Uno no puede estar sometiendo a latigazos a la gente que trabaja para uno o para una. Pero claro, lo que nos hemos de preguntar es, ¿y por qué, ya que era el partido de los pobres, no hicieron también un paso más que era abolir directamente la esclavitud? Yo esto lo ignoro, mira, se lo deberíamos preguntar a Tony, pero desgraciadamente hace 2 años que ya no está, 2 y medio, y no se lo podemos preguntar. Y a otra gente que seguramente lo ha estudiado también se lo podríamos preguntar. No sé si no se abolió la esclavitud por falta de correlación de fuerzas en esa revolución, o porque los niveles de conciencia moral hacían que el propio Pericles asumiese que la esclavitud era natural, con lo cual eso no se toca, pero eso sí, no se pase usted con el esclavo o con la esclava, no lo trate demasiado mal. Bueno, volvamos al siglo XXI. Y insisto, esto lo digo como un tipo que procede de una tradición, digamos, de la izquierda en sentido amplio, para la cual el sindicalismo, la lucha por el convenio es crucial. Pero preguntémonos también, recuperando ese espíritu crítico, esa mirada crítica del trabajo asalariado. Si nosotros aceptamos el trabajo asalariado como realidad en el mundo formal o en el sector algo más informal de la economía, o rematadamente informal, como algo inevitable, el trabajar para otros, pudiendo los otros imponer las condiciones, esto es algo inevitable, y como mucho el legislador, o quien sea, introducirá regulaciones para que esa relación, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional, duración de la jornada de trabajo, lo que sea, para que esa relación no sea demasiado dañina. Si nos limitamos a eso, pero asumimos que ese trabajo es lo único que hay y transferimos en la otra parte la potestad de determinar la naturaleza de esa relación, yo no sé si estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos asumiendo como algo natural esta esclavitud, en este caso a tiempo parcial, pero le metemos la acolasía reinterpretada, ¿no? Es decir, medidas para dulcificar esta esclavitud contemporánea. Yo más bien creo que proyectos como el de la renta básica y medidas adicionales, para lo que sirven es para abolir la esclavitud contemporánea esta. O, si queréis, para convertir el trabajo asalariado en una opción más, junto con el cooperativismo, que sé que es muy importante en Argentina, junto con el cooperativismo, el mundo de la autogestión, la economía popular y otras iniciativas productivas y reproductivas, una opción más cuya naturaleza pueda ser codeterminada por parte de la gente trabajadora. Hoy no es eso, hoy es una imposición, es una obligación y no le podemos dar forma. De cierto modo, lo que estoy haciendo es un símil, o sea, lo que podemos hacer también es un símil con el divorcio. Yo no estoy diciendo que nos tengamos que ir del mundo del trabajo asalariado. Como cuando se introduce el divorcio, aquí nadie dice, entiendo yo, que tengamos que divorciarnos todos y todas, si es que estamos casados y casadas, sino que tiene que existir la posibilidad de divorciarse. El derecho al divorcio no obliga al divorcio, pero capacita para que la gente se divorcie.
¿Y para qué sirve poderse divorciar? Pues para dos cosas. Básicamente, uno, para divorciarse si las cosas no van bien, irremediablemente, si van irremediablemente mal, y dos, para amenazar de forma creíble con que tú te vas. Si tú puedes amenazar de forma creíble con que te vas, a lo mejor la otra parte te escucha un poco más. Bien, los recursos incondicionales, en parte, o sea, sirven para que deliberemos y nos demos besitos, pero el mundo es conflictivo. También sirven para que estemos equipados y equipadas de recursos para negociar esos posibles, no necesarios divorcios, pero posibles divorcios con respecto al mundo de ciertos trabajos subalternos que nos hemos de poder sacudir de encima. La coda, 2 minutitos. ¿Los tengo? Bien. ¿Sí? Bien. Yo creo que todo esto lo vio muy bien un teórico social y sobre todo historiador, pero yo creo que ya teórico social, filósofo también, británico de la segunda mitad del siglo XX, que seguro que conocéis, que es Edward Palmer Thompson, ¿no? Y P. Thompson, que en cierto modo, no pone estas palabras, pero en cierto modo, y siempre a través de la tradición de Marx, que era su propia tradición, nos decía, en el norte y en el sur, estos no son debatidos europeos, esto además me consta que hay muchísima gente en América Latina debatiendo en estos términos. Dice, hombre, tomando conciencia de clase, que es algo que deberíamos hacer, dice Thompson, y yo también lo creo, el proletariado, es decir, la gente desposeída que no tiene más que su fuerza de trabajo, razón por la cual se ve forzada sí o sí a trabajar formal o informalmente para otros y en las condiciones que estos otros u otras quieran imponer, eso es lo que significa formar parte del proletariado, gente que no tiene nada más que su fuerza de trabajo y la de su prole, por eso se llama proletariado. Tomando conciencia de clase, el proletariado debería también adquirir conciencia de la necesidad de autodisolverse como clase proletaria, es decir, como clase de la gente que no tiene nada, y apropiándose de recursos, yo hoy añadiría, apropiándose incondicionalmente de recursos materiales e inmateriales, entre ellos la renta básica, pero no solo, convertirse en el grupo social de la gente trabajadora. Por supuesto que somos gente trabajadora, que no renunciamos al trabajo, pero que se asocia libremente, el famoso trabajo asociado de Marx, y que se encuentra, por lo tanto, con la capacidad de escoger qué trabajos hacer y cómo y cuánto rato al día y a lo largo de una vida, y cuándo y por qué y para qué y con quién y dónde, etcétera, etcétera, ¿no? El famoso trabajo asociado de Marx, Marx hablaba también de la importancia de poder dotarnos de herramientas para atender, cito, al benéfico sistema republicano de los trabajadores libremente asociados. El benéfico sistema republicano de los trabajadores, él no añadía trabajadoras, libremente asociados. Puro lenguaje republicano, además el propio Marx lo decía. Esto es lo que contó maravillosamente Tony Domenech, ¿no? Si lo he entendido bien, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, y no solo, que hoy es un movimiento tan importante, por desgracia, por las calamidades que se dan, no está pensado para que la gente afrodescendiente deje de ser afrodescendiente. El movimiento feminista, si lo he entendido bien, pero si no me corrigen, yo creo que no está pensado para que las mujeres dejen de ser mujeres, aunque sí que está pensado para impugnar muchas construcciones de lo femenino, pero bien, lo que me pregunto es, bueno, ¿y el conjunto de la gente trabajadora, lo que incluye a gente afrodescendiente y a muchísimas mujeres, la gran mayoría de las mujeres, y muchísimos hombres también, somos capaces de hacer la misma operación? Es decir, no, aquí nadie renuncia al trabajo, porque el trabajo puede dignificar y de qué manera. Pero sí que impugnamos el destino este terrible de tener que pertenecer a una clase proletaria y proletarizada que como tal no decide. O sea, podemos no dejar de ser trabajadores y trabajadoras, pero convertirnos en gentes que accede al mundo de los trabajos en plural, remunerados o no, con mayor libertad. Bueno, eso obviamente es una batalla cultural que además yo creo que conecta perfectamente con muchas experiencias de economía popular y cooperativa que en vuestro país tenéis. Ahora podemos hacer preguntas, decías, Hernán, pero también comentarios. O sea, yo también estoy aquí o sea, yo creo que esto puede ser también todo lo bidireccional que haga falta. En cualquier caso, lo que yo quería sugerir, última frase, ahora sí que sí, es que la garantía incondicional de recursos público comunes, una renta básica
pero todo este paquete de recursos en especie que la ha de acompañar, procedente de la política pública, pero quizás también de la autogestión, todo esto, pero siempre en formato incondicional, nos ha de capacitar, nos ha de permitir repartir la riqueza incondicionalmente, a partir de ahí repartir el trabajo y a partir de ahí convertirnos en el grupo social de los hombres y las mujeres trabajadoras verdaderamente libres, efectivamente libres. Bueno, esto es lo que quería transmitir desde esta Barcelona que entra en primavera-verano, y a partir de ahí ya me callo y bueno, en todo caso dialogamos todo lo que queráis. Gracias Bueno, por la muchas atención. gracias. Vamos a darle un aplauso a David virtualmente. Muchas gracias, David. Bueno, como siempre, con una claridad magistral. Veo muchas caras conocidas, lo cual me alegra mucho. Resalto en particular a María Julia Bertomeu. Bueno, Otra aprovecho maestra para en hacer todo un esto. pequeño anuncio, que es contar que en la revista Anfibia salió un extracto del epílogo del libro de David sobre renta básica, que se llama Libertad Incondicional, el derecho a la renta básica universal. Acá copio el link en el chat para quienes quieran verlo. Y también aprovecho para contar que ese libro fue lanzado en España hace 2 años por Paidós y acaba de salir en Argentina por Ediciones Continente, y ya se puede conseguir tanto en formato digital, si no me equivoco, como en papel. David, si vos tenés ahí el link de la editorial o si lo querés copiar, ¿Sabes, sería sabes qué, perfecto. sabes qué ocurre? Seguro tenemos compañeros, estoy con el ordenador de mi compañera Ok, y no me manejo muy bien. Tengo que empezar a minimizar cosas y no me manejo. dale, no, si no después lo buscamos y lo Sí, incorporamos ahí al chat. Ediciones Continente, Libertad Incondicional. Si Ahí está, algún compañero o compañera lo puede buscar por mí, lo agradezco mucho. perfecto. Bueno, el texto, un poco como cuenta David, en ese libro eh, aparecen todos los argumentos, digamos, teóricos. David resume muy bien como una parte para poder presentarlo públicamente, pero en el libro recopila una serie muy importante de argumentos teóricos, históricos, que llegan como conclusión a la renta básica, con el argumento de que así podríamos acceder o podremos acceder a mayores niveles de libertad, tanto individual como colectiva. Entonces, frente a un neoliberalismo que se muestra ya, digamos, desenfrenado, a los tumbos, bueno, la renta básica y el libro de David buscan desligar, digamos, la supervivencia del empleo, y recuperar también, que eso me parece muy interesante, varias ideas secuestradas por el liberalismo o el neoliberalismo. Entonces, ahí la apuesta que está haciendo David es muy interesante para pensar y actuar en el mundo contemporáneo. Yo por eso abro con 2 o 3 cosas para preguntarte o comentarte, y después recuperamos algunas preguntas que ya están saliendo en el chat. Primero, dado que es una conferencia pública, si podrías aclarar la diferencia que existe entre trabajo y empleo. En segundo lugar, comentar una serie de objeciones, digamos, como muy conocidas a la renta básica, que estuve tomando notas de oposiciones en Internet, que tienen que ver con, bueno, puede ser una medida, puede parecer en algunos casos una medida ingenua, es decir, en el sentido de que si no hay una organización social o popular por detrás, es difícil que se realice. Parecería venir más de países desarrollados, o ser más posible en países desarrollados que en países menos desarrollados o en desarrollo. Podría, depende cómo se aplique, no ser anticapitalista. Entonces, bueno, sí, son, digamos, las objeciones más clásicas, por eso las repongo para que vos puedas aprovechar y contestarlas. Y en tercer lugar, una cosa muy concreta, que es que se aprobó en España, si no entiendo mal, un ingreso mínimo y vital para algunos ciudadanos en particular, en riesgos de exclusión social, y si quisieras comentar algo sobre eso, si puede tomarse en algún punto como un paso en el sentido de la renta básica o no. Si querés, hablamos de estas y después te diéramos otra tanda, dale. Venga, a la orden. Bueno, lo del trabajo y el empleo es bien sencillo. O sea, el empleo es un subconjunto y un conjunto muy amplio, que es el trabajo, que incluye la actividad. O sea, a ver, aquí tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo definimos trabajo, ¿no? Pero es actividad
humana orientada a satisfacer necesidades. Bueno, a veces genera bastantes males el trabajo humano, pero en cualquier caso es algo mucho más amplio que el trabajo remunerado. El trabajo remunerado es un subconjunto del conjunto o sea, más amplio de lo que denominamos trabajo. Dentro del trabajo está el remunerado, está el trabajo voluntario, que no está remunerado, pero que también es trabajo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, bueno, yo no sé si está más o menos ligado a nuestra nómina, pero yo, o sea, yo si no hago esto también me pagan el salario. Por lo cual, bueno, o sea, digamos, la militancia político-cultural, para entendernos, y académica, bueno, ya me entendéis. El estar pensando en posibles futuros y presentes, esto pues, igual no es trabajo remunerado, esto es otro tipo de trabajo, pero también es trabajo. El activismo sociopolítico, lo que sea, ¿no? El trabajo de cuidados también es trabajo. Bien, en cualquier caso, dentro del trabajo remunerado también hay subconjuntos. Está el trabajo asalariado, está el trabajo que yo realizo, que no es el mismo que el que realizo como trabajador socio de una cooperativa o como dueño de una empresa. En cualquier caso, todo esto que vinculamos a formas de remuneración es lo que llamamos empleo. Pero el trabajo es algo que va mucho más allá y que incluye, por ejemplo, muy señaladamente, el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, que es el único trabajo que es condición de posibilidad de cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Es decir, digamos que el trabajo lo definamos como lo definamos, que aquí hay un debate larguísimo. En cualquier caso, es algo que apunta a un conjunto, dentro del cual hay un subconjunto, que es el trabajo remunerado. Por lo tanto, hay que visibilizar otros tipos de trabajo que son muy importantes. No es una crítica lo que hacías, esto de que, bueno, esto sin organización social y popular no se consigue. De hecho, yo lo compro como una de las características de la renta básica. O sea, la renta básica nos ha de permitir, o sea, la renta básica que aquí estamos manejando, no una renta básica que sustituya los regímenes de bienestar o que impida su florecimiento, ¿no? O su emergencia, ¿no? O sea, una renta básica emancipadora es una renta básica que solo podrá venir de la mano de luchas populares amplias que pongan encima de la mesa la necesidad de una reforma o de una reforma del sistema fiscal o de una construcción de verdad, de un sistema fiscal de verdad y el acceso a otros muchos tipos de recursos. Por tanto, sí, por supuesto que esto no se consigue porque 4 académicos despistados hayan hecho 4 gráficos en una pizarra. O sea, esto es el resultado. A ver, que los académicos también servimos para algo, pero yo creo que nos hemos de enfundar el traje de trabajo de activistas también y de gente organizada sociopolíticamente si queremos ver transformaciones de este tipo, sobre todo porque decías antes del capitalismo, a lo que entraré después. Hablabas de los países desarrollados. Bueno, un momento. Quizás esto en los 80 era una pregunta un poco más complicada, un comentario más difícil de desarrollar. Pero es que esto empíricamente ya no es así. O sea, de hecho, en el 2004 varios movimientos sociales procedentes de especialmente Brasil, pero también Sudáfrica, Argentina también, en el Congreso bianual de la Red Europea de la Renta Básica nos dijeron, oye, ¿por qué no cambiáis la E de European por Earth, ¿no? Como tú decías al principio? Y creamos la Basic Income Earth Network, porque en el sur global estamos también en ello muchísima gente. Hay muchos movimientos sociales que han abrazado la cuestión. Se han hecho experimentos de renta básica en países como Namibia, como Brasil, en México DF se ha introducido una pensión universal para mayores de 65 años, en la India también se han hecho experimentos interesantísimos sobre renta básica y cooperativismo, etcétera, etcétera. Si queréis hablamos de esto con más calma después, porque ahora no quiero tampoco alargarme mucho. Lo del anticapitalismo. De nuevo, claro, cuidado, o sea, que le demos una orientación anticapitalista no quiere decir que hayamos inventado la panacea que nos va a permitir terminar con el capitalismo de un plumazo. No, la renta básica por sí sola no termina con el capitalismo. Pero un momento, la renta básica tiene un formato, precisamente por su incondicionalidad, que puede ayudar a permitir, o sea, recursos incondicionales. Por eso en el título aparece la renta básica, pero también aparece la referencia a recursos incondicionales. La presencia de recursos incondicionales nos permite contradecir la dinámica desposeedora del capitalismo, que es lo que hace del trabajo asalariado una realidad inevitable. Y eso es la característica fundamental del capitalismo. Junto con grandes procesos de acumulación de riqueza, el hecho de forzar al grueso de la población desposeída a pasar sí o sí, o a intentarlo, por los mercados de trabajo. Bien,
en la medida en que la renta básica pueda ayudar a hacer de este mercado de trabajo, de este mundo del empleo, algo menos central, y nos ayude a hacer pasar el consenso social por otros lados, lo que no excluye el mercado de trabajo, pero que sí que abre las puertas a otras muchas realidades, hombre, no termina con el capitalismo de un plumazo, pero toca, o sea, es un golpe en la línea de flotación de esta formación social en la que vivimos o mal vivimos, ¿no? Y finalmente, sí, el viernes se aprobó, entró en el boletín oficial del Estado, aquí en España, en el Reino de España, una cosa llamada ingreso mínimo vital, que es una renta condicionada a estar en el grupo poblacional de extrema pobreza. Bueno, esto podría ser compatible con otras rentas. Esto es un programa estatal, pero es compatible con otros programas de las distintas autonomías que sabéis que tenemos en España. Pero en cualquier caso, a lo que apunta, como apuntan los programas focalizados de las autonomías o de las naciones, en algún caso, del Reino de España, a lo que apunta es una idea de condicionalidad estricta. O sea, tú tienes que ser pobre, en este caso muy pobre, para percibir esta prestación. ¿Es el inicio de un camino hacia otra cosa mucho más interesante? Esto lo veremos. Esto depende pues como decías tú, y ahora yo también añadía, de cómo orientemos la lucha política todos y todas, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tenemos ahora es otro programa focalizado, seguramente necesario, yo creo que muy insuficiente, habida cuenta de cómo estábamos antes del COVID y sobre todo habida cuenta de cómo estamos además después del COVID, ¿no? Pero bueno, si es el inicio de algo, esto ya se verá. Insisto que depende de voluntades políticas y de capacidades políticas de muchos actores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te paso algunas preguntas que surgieron en el chat. Bueno, una serie de preguntas refieren a cómo se podría aplicar o de dónde podrían obtenerse los recursos, con quién habría, es decir, la dificultad de meterse con los más ricos, si tiene que ver con el capital financiero, si hay, o en definitiva si hay alguna idea de cómo podría llevarse a cabo esa reorganización impositiva para aplicar una renta, poder aplicar una renta básica. Otra pregunta tiene que ver con, bueno, algo que me parece que aclaraste bastante bien, pero si querés decir algo más, es si la renta básica es suficiente para responder a todas las dimensiones que hay políticas, afectivas, etcétera, problemáticas en la sociedad actual. Y déjame ver si hay alguna más. Bueno, Si quieres, por ahora te diré algo así, sí, tema impositivo y... A ver, como que le hemos orientado a lo que le hemos orientado la conversación. Esto yo no lo he dicho, pero es importante, o lo he dicho muy de pasada, es importante que entendamos que la renta básica va integrada al sistema impositivo. Con lo cual, aquí lo que hay, o sea, el día 1 de cada mes, todos los argentinos y argentinas, todos los españoles y españolas, reciben una renta básica. Individual, universal, me he olvidado antes, individual, universal, incondicional y por lo menos equivalente y suficiente, es decir, por lo menos equivalente al umbral de la pobreza. Si no, todo este poder de negociación, si nos dan 50 pesos, pues bueno, igual ganamos algo de bienestar, pero no ganamos esta libertad de la que hablábamos, ¿no? Todos y todas, incluidos los más ricos, la reciben. Pero al final del año, cuando se pagan impuestos, sí se pagan impuestos, que este es otro debate, quien más tiene termina aportando mucho más que ese umbral de la pobreza por 12 mensualidades. De hecho, yo no sé en Argentina, pero en España más o menos tenemos una sanidad pública universal e incondicional que está bastante bien. Y bueno, de media, lo que una persona rica, más o menos sana, digamos, aporta a lo largo de su vida, si paga impuestos, a esa sanidad pública, es mucho más de lo que extrae de ella cuando la utiliza, ¿no? Normalmente no la utilizan porque las cosas menores las hacen pues en clínicas privadas, pero cuando es muy importante, entonces sí que van a la sanidad pública porque es la buena. Bueno, en cualquier caso, con la renta básica pasa lo mismo. O sea, todo el mundo la recibe, pero no todo el mundo sale ganando en términos netos. O sea, hay un 10%, un 5% o un 15%, o sea, en función del modelo de financiación, hay una parte, digamos, por arriba de la población que aporta mucho más
de lo que recibe. Lo que pierde en realidad, y esto tiene que ver también con lo que decíais de los ricos, ¿no? Lo que pierde en realidad no es tanto recursos, que los pierden. Lo que realmente pierden y lo que hace de la renta básica una medida realmente peligrosa y conflictiva para ellos es poder de negociación, ¿no? O sea, nosotros no ganamos solo unos eurillos o unos cuantos pesos. O sea, ganamos la posibilidad de decirles que no a según qué formas de trabajo. Esto, por lo menos en España, me consta que esto lo han entendido muy bien y por eso están furibundamente en contra. Bueno, en cualquier caso, los modelos de financiación pasan por una reforma del sistema impositivo que pues permita financiar la renta básica y otras muchas cosas. ¿Con qué tipos impositivos? Perdón, ¿con qué figuras impositivas? Bueno, aquí también hay un debate ético-político y también técnico importantísimo, ¿eh? Que hay gente que dice, no, con un IVA ultra recontra progresivo para la gente que consume cosas que van contra el medio ambiente. Gente que dice esto. Otros dicen, no, hombre, esto tiene que ser, no, ahora lo veremos, contra, o sea, grabando el capital financiero que rentista y que además es el causante de las crisis que hemos vivido. Bueno, ahora vamos a todo esto. En el caso de nuestro país, en España, en el Reino de España, tenemos la suerte de contar con un estudio que es muy interesante, que no es una propuesta que vaya en serio del todo, es un estudio muy interesante por su carácter pedagógico. Es el estudio que debemos a Arcarons, Raventós, Daniel Raventós, que también es un personaje que seguramente os suena, que hasta ha estado en América Latina y en Argentina varias veces, y Lluís Torrens. Estos tres tipos son amigos, han demostrado que solo con el IRPF, y ellos obviamente no están de acuerdo con financiar la renta básica solo con el IRPF, en España, solo con el IRPF, con una reforma del IRPF que lo hace un tanto más progresivo, no a lo loco, sino un tanto más progresivo, solo con el IRPF, sin detraer ni un euro del estado del bienestar, ya se puede pagar hoy una renta básica equivalente o algo superior al umbral de la pobreza, obviamente para el conjunto de la población del Reino de España, ¿no? Bien, imaginaos si tuviésemos la capacidad, como a lo mejor la tenéis en Argentina, no lo sé. Yo estoy un poco esperanzado con ciertos giros que habéis tenido, no lo sé. Imaginaos si hubiese la disposición política de tocar pues, patrimonio, de tocar sucesiones, de tocar sociedades, de tocar, sobre todo, lo que decíais vosotros y vosotras, no sé quién lo decía, de tocar capital financiero. La famosa tasa Tobin, o la imposición a la robotización y la tasa Google. Varoufakis nos decía esto, ¿no? Los robots han de poder cotizar y se ha de poder generar un dividendo social a partir de esas cotizaciones sociales de los robots y esto repartirlo de forma igualitaria entre el conjunto de la población. En fin, no lo sé, es decir, aquí hay que mantener un debate de filosofía de los impuestos y luego tomar decisiones técnico-políticas sobre cómo finalmente esto se implanta, ¿no? Pero en cualquier caso, esto tiene que ver con una reforma del sistema impositivo. Y me decías, ¿y los ricos? Bueno, pues a los ricos no les va a gustar. Pero insisto, a los ricos no les va a gustar, pues un momento, a los ricos no les va a gustar, no tanto porque pierdan recursos, que los ricos han pagado muchos recursos a través del sistema fiscal bajo el capitalismo. Recordemos que las tasas, los tipos marginales del IRPF en Estados Unidos en los años 50 y 60 estaban en el 90 y pico. Es decir, si tú cobrabas como ingresos más de $200.000 de la época, el 200.001, de ese 200.001, el 93% se lo quedaba el Estado y 7 céntimos te los quedabas tú. Es decir, el capitalismo esto lo ha visto. Pero lo que le preocupa, lo que le puede preocupar a los ricos no es tanto esto, sino, insisto, el hecho de que el conjunto de los descamisados, o por decirlo en los términos que vosotros queráis utilizar, puede decir, no, lo siento, así no. O sea, nosotros articulamos nuestras formas de vida de otro modo. Esto es lo realmente preocupante y eso que es conflictivo. Claro, se podría intentar vender también, y yo creo que es cierto, que aunque seas rico, a ti te interesa no vivir en un búnker. Vivir en sociedades pues, donde puedes salir a pasear por la calle, porque resulta que no hay extrema pobreza, no hay gente que está sufriendo horrores, y no solo por propia seguridad, sino también por empatía con los demás, ¿no? Pero bueno, yo no soy muy optimista con esa empatía de según qué tipo de actores políticos que representan según qué oligarquías, ¿no? Ahí, de nuevo, la viabilidad política de estas reformas fiscales tiene que ver con procesos de movilización social como los que ha habido a lo largo de la historia y podamos pensar a día de hoy, ¿no?
Y la renta básica, obviamente, no es suficiente, lo decíamos antes y lo repito, pero aprovecho que está María Julia Bertomeu, pues también por si quiere intervenir, y si no, es igual, la cito. La renta básica necesita también la presencia de otros recursos en especie, es decir, sanidad, educación, vivienda, etc. O sea, hemos de pensar recursos públicos comunes que incluyan a la renta básica, pero que vayan más allá de la renta básica. Y además es muy importante hacer algo que está estudiando María Julia Bertomeu, la profesora de filosofía en La Plata y en el CIF, etc. Junto con Daniel Raventós están ahora haciendo el vínculo entre lo que ellos llaman renta básica y renta máxima, que serían, bueno, controles sobre las grandes acumulaciones de poder económico privado. Porque por mucho que nosotros, nosotres, colectivamente nos empoderemos por abajo y, por ejemplo, yo qué sé, lancemos a nivel local y comunitario pues iniciativas productivas del tipo que sea, de poco sirve que intentemos hacer todo esto si resulta que los mercados o el espacio económico entero, argentino, latinoamericano, mundial, resulta que es un coto privado de caza, es un señorío feudal en manos de 3 oligarcas. Bien, hay que controlar la acumulación de riqueza por parte de estos oligarcas y hay que controlar el tipo de acciones que pueden llevar a cabo este tipo de tíos y tías. Y esto Roosevelt, que no era precisamente un miembro ni de la Tercera ni de la Cuarta Internacional, tenía clarísimo que el problema del capitalismo en los años 30 era que los llamados economic monarchs, por su parte, los monarcas económicos, habían impedido la circulación del balón, es decir, el libre fluir de energías productivas de muchos tipos, ¿no? Entonces hay que proceder, decía su amigo Keynes, a la eutanasia fiscal de este rentismo que impide que florezcan otro tipo de formas de vida social y económica. Pues bien, este control de las grandes acumulaciones de poder económico privado también es importante dentro de este programa civilizatorio republicano, plebeyo, que a través de la renta básica estoy intentando presentar hoy, pero que va más allá de la renta básica, por supuesto. Hago dos más y después ya vamos a ir cerrando. Una me manda un profesor acá de la UNSAM, un punto que me parece bastante interesante sobre la renta básica, que es, bueno, la renta básica se plantea, por lo menos en este momento, como una renta de aplicación nacional. Sin embargo, hay empresas, la globalización lo que hace es que muchas veces se genere riqueza en un país y esa riqueza aterrice en otro país, ¿no? El ejemplo que da el profesor es Telefónica de Argentina, que termina recibiendo sus ganancias en España, por ejemplo. Digamos. Digo, ¿cómo se podría salvar el problema de la globalización sin una renta universal? Es decir, si han pensado alguna forma de salvar ese problema transnacional del capitalismo. Y otra pregunta que mandaban acá es, bueno, ¿cuál pensás que puede ser el papel de las organizaciones sociales o los sindicatos como mediadoras de la relación entre el mundo del trabajo o del empleo y del Estado? Muy bien. Bueno, la pregunta del profesor de la UNSAM pues es muy difícil. Yo no sé si los profesores son así, pero es que no la puedo contestar, porque es una pregunta que igual él tiene más idea al respecto. Es una pregunta que afecta a cualquier tipo de medida ambiciosa fiscalmente y conflictiva distributivamente que podamos aplicar en cualquier sitio. O sea, ya hoy el chantaje con la deslocalización es algo que opera en todos lados y de hecho ya ha habido unos recortes a la baja de lo que tenemos, que no es precisamente una renta básica, por ejemplo, en países europeos, con el argumento de que la gente se puede ir a producir a Marruecos o a Taiwán o lo que sea. Y luego está el tema de la imposición, ¿no? De hecho, la famosa tasa Google, de la que se habla en Europa, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, hay parte de los beneficios que se han hecho, por ejemplo, en España, y sería bueno que hubiese mecanismos que se arbitrasen a nivel de Unión Europea o incluso a nivel de tratados que vayan más allá, que permitan recuperar fiscalmente parte de esa riqueza generada en muchos países, ¿no? Y en el caso de Telefónica que ponía el ejemplo de Telefónica que ponía el compañero, pues es también importantísimo. Ahora, sinceramente, a mí esto me supera. Esto tiene que ver con una cuestión de diseño
sistemas fiscales entrelazados, o sea, digamos, a escala regional o incluso internacional, habida cuenta de ciertas tendencias que observamos. Ahora bien, si esto tiene que ver, que ya sé que la pregunta no iba por ahí, pero si esto tiene que ver con cuidado, porque esto pasa muy a menudo, a veces se dice, ¿no? Cuidado con querer introducir algo que mejore las condiciones de vida de la gente, con lo cual les dé mayor poder de negociación, y además esto implique gravar impositivamente a los poderosos porque se van a ir. Si eso tiene que ver con el chantaje este famoso, bueno, sabemos que los chantajes no se han de aceptar, o sea, los chantajes no se aceptan, pues que se vayan, ya generaremos otros tipos de economía. Sé que esta no era exactamente la pregunta, pero está muy ligado y aprovecho para soltarlo también. Los chantajes no se aceptan y, sobre todo, sabemos que hay muchos países que retienen inversores e inversoras precisamente porque hay un terreno abonado para una vida productiva civilizada e inclusiva, ¿no? Con lo cual, si hay alguien que hace chantajes de estos tipos, no, que deslocalice usted, que igual en Argentina tenéis un lenguaje político un poco más adaptado a esta idea de, bueno, nosotros nos podemos autoabastecer, organizar con gente un poco más virtuosa, como diría nuestro amigo Adam Smith, ¿no? En relación con la producción. Y aquí en España igual nos cuesta más este tipo de argumentos. En relación con la organización popular y en particular con los sindicatos, claro, es que podría parecer, y de hecho, o sea, yo me llevo bien con los sindicatos de mi país. A ver, dicho así es un poco ridículo, ¿no? Pero tengo una interlocución y además yo admiro mucho la tarea sindical de los sindicatos, incluso los que les cuesta renovarse. ¿Por qué? Porque es muy difícil el mundo del trabajo. Yo me llevo bien con todo este mundo y esto lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que la concertación social seguirá siendo crucial. O sea, a través de sindicatos o de cualquier tipo de organización que nos ayude a vertebrar un nosotros, un nosotras, un nosotres, no sé, como se tenga que decir, o sea, una conciencia colectiva de que entre todos y todas aspiramos a otras formas de trabajo. Para eso el mundo sindical es crucial. Y es más, lo que podemos llegar a pensar es que con recursos incondicionales, con una renta básica, lo que estamos haciendo es, o sea, lejos de sustituirlos, y de sustituir la negociación colectiva por la individualizada, etcétera, lo que estamos haciendo es generar en cierto modo una caja de resistencia sindical desagregada, porque todos tenemos los recursos en nuestros bolsillos, pero que para nada excluye que sigamos teniendo centrales sindicales que nos representen en la contienda laboral y sociopolítica. O sea, yo creo que un mundo con renta básica, sin organizaciones que nos ayuden a pensar lo colectivo, y en particular lo colectivo en la esfera del trabajo, de los trabajos, sería una cosa absolutamente salvaje y desdemocratizadora. O sea, necesitamos espacios de generación de conciencia colectiva y creo yo que necesitamos que los sindicatos se relajen y entiendan que aquí no hay ninguna amenaza ni ninguna alternativa a ellos, sino que lo que hay son precisamente herramientas que también desde el mundo sindical se pueden movilizar para, por ejemplo, hacer del mundo del cooperativismo no una anécdota, sino algo mucho más ampliado, para, por ejemplo, pues hacer de un trabajo asalariado, pero en condiciones, algo que realmente se pueda negociar en todos los rincones de Argentina y de Sudamérica y de España y del sur de Europa, donde haga falta. Es decir, que vean en todo esto herramientas precisamente para hacer realidad un proyecto popular, de acceso popular a una economía popular en un sentido muy amplio, ¿no? Entonces, mi respuesta breve sería sí, yo sigo creyendo que el sindicalismo es crucial y es más, yo creo que con esto no estamos erosionándolo, sino que si hay una buena coordinación, lo que se está haciendo desde el movimiento, digamos, social por la renta básica y por recursos públicos comunes incondicionales, lo que estamos haciendo es fortalecer la posición negociadora de todos aquellos espacios que aspiren a representarnos, ¿no? Y que necesitamos que estén ahí para que nos representen. Perfecto, David. Bueno, vamos a ir cerrando. Por mi parte, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu hermosa disposición a escuchar y a responder y a contarnos tan claramente tu libro. Le voy a ceder la palabra a Mario Greco, que pudo llegar finalmente para que pueda cerrar la reunión. Así que, bueno, agradeciendo a todos. Hasta luego. Bueno, antes de que si él cierra, antes de que entre Sí. Mario, también quiero agradeceros, no es cortesía, o sea, la invitación de marzo, la comprensión de mi huida porque cerraban el espacio aéreo,
el mantenimiento de la cita y que podamos hablar. Y como decía al principio, esto es un diálogo que empezó ya hace un tiempito, también con otra gente de otros espacios de Buenos Aires y demás. Y espero que esto que sigamos. O sea, que mil gracias también por estar ahí. Y nada, que Mario cierre, pero quería decir esto muy claramente, porque es bien así. O sea, sabes que no es cortesía. Gracias, David. Sabemos que el motivo de tu vida de marzo fue finalmente un buen motivo. Van a escuchar algunos gritos, porque el sábado entrevistaron a un gran intelectual, probablemente el último intelectual que nos queda en el sentido clásico del término en la Argentina, se llama Horacio González. Veo muchos amigos, ahí Fernando Melito, que hace años que no lo veo. Horacio hacía una reflexión muy interesante respecto del teletrabajo, que a nosotros nos facilita bastante la tarea en el caso del mundo académico, pero decía, bueno, finalmente hay como una metáfora del capitalismo que ha logrado instalar la lógica productiva ¿no? Nos permite recordar famosa frase de Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? El cruel pago al contado, esa idea de la disolución de la vida doméstica para convertirse en una mera o un mero escenario de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Estamos viviendo un poco eso como una de las facetas, una de las caras más tremendas, digamos, ¿no? del encierro y de la cuarentena. Pero bueno, nada, solo agradecerte incluso la última pregunta, en el sentido de que toda esta reflexión no tiene sentido si no está enmarcada en un contexto de una lucha que obviamente en el caso de la historia de la Argentina tiene unos cuantos jalones y que no se trata simplemente de conseguir una fórmula para resolver la situación de las masas, sino para continuar la dinámica de esta conflictividad que es inherente al modo de organización de sociedad en el que estamos. Así que tu texto y tu intervención para nosotros es muy importante, es muy sugerente, es muy necesaria. Esta es una iniciativa que vamos a continuar en este espacio que se ha generado en la universidad, que se llama Ciencia y Pensamiento. Y bueno, agradecerles a todos los que han participado, que están obviamente muy invitados a continuar con esta discusión, que es una discusión pública, académica y política, obviamente. Y nosotros pensamos que ese atributo de la cuestión es un atributo esencial, no es un atributo más. Es una cuestión que define la característica del trabajo que estamos haciendo, ¿no? En este contexto en donde efectivamente la ofensiva contra este tipo de reflexiones en el espacio público académico es feroz, ¿no? Es realmente feroz, porque parte de la impugnación al trabajo que hacemos hasta la discusión sobre la necesidad de que exista este trabajo. Entonces me parece que son tiempos en los que no deberíamos ceder ni un centímetro y estar muy alertas y multiplicar este tipo de prácticas. Les agradezco a todos, te agradezco una vez más mucho, David, y obviamente a Hernán, que se puso al hombro esta iniciativa, y nos vemos pronto porque seguimos con esta discusión. Gracias a todos por participar.